Pues el nombre me gustaba, porque es un nombre así como divertido, ¿no? Porque a mí me gusta hacer esculturas que sean divertidas. Un guirigay es una cosa muy variable, que es un poco locura, digamos, un guirigay. Mi trabajo es un poco esto. Cada encargo que recibo es totalmente distinto. Yo me llamo Román Muñoz Rey y yo tengo un taller de escultura. Yo lo que hago es escultura decorativa, entonces lo que hago es trabajar haciendo figuras para museos, para exposiciones, para eventos, agencias de publicidad que necesitan ficticios grandes, y también tengo trabajo para grupos de teatro. Mi trabajo es fundamentalmente trabajar los volúmenes. Yo lo primero que hice fue magisterio. Y después de hacer magisterio monté un grupo de teatro con una amiga que se llamaba Carámbano. Y entonces ya estuvimos haciendo marionetas durante 5 años. Pero a mí la parte que más me gustaba, aparte de la manipulación, era la construcción de los elementos del teatro. Y entonces a raíz de ahí me metí en la Escuela de Arte de Burgos y hice un ciclo formativo de grado superior aplicado a la madera, diseño aplicado a la madera. Hicimos unos cursos muy interesantes con UNIMA, que es una federación de titiriteros a nivel de todo el estado, y una de esas nos enseñaron a trabajar con las gomas Puma. Desde el Ayuntamiento de Burgos les encantó y empezaron a encargarme la decoración de los carnavales. En las fiestas de Burgos se monta un parque infantil en un parque, el Doctor Vara, que es el parque de Mero el Jardinero, y entonces ahí también todo el tema decorativo del parque pues me lo encargan también. El emplazamiento del taller está, justo he dicho, en el corazón de la ciudad de Burgos, al lado de la catedral. Por aquí abajo, por la calle Fernán González, pasa el Camino de Santiago. Entonces a mí me gusta mucho el Camino de Santiago. Tengo un proyecto ahí en mente, que es el significado de las piedras en el camino. Yo, haciendo el camino, he visto que las piedras se utilizan para varias cosas dentro del camino. Muchas veces un hito de piedra te dice que el camino correcto es por ahí. Y también el simbolismo de lo que es el camino, el llevar cosas encima, y es un poco el peso que llevas en la mochila. De ahí nace el proyecto Piedigrinos, que son una serie de peregrinos haciendo el camino, pero hechos con las piedras del camino. Me gusta mucho el tema del yoga. He estado yendo a una escuela durante muchos años, escuela de yoga, y entonces gracias a pues esta afición por hacer yoga, pues me puse a hacer posturas de yoga. Y entonces he hecho una serie de piececitas pequeñitas de unos 10-12 centímetros de altura en plastilina profesional, luego saco moldes y la reproducción las hago en resina de poliuretano. Lo que hago es escultura decorativa, entonces yo utilizo otro tipo de materiales. Depende del tamaño de la escultura, utilizo un material u otro. Por ejemplo, si tengo que hacer una escultura muy grande, utilizo el poliespan. El poliespan lo voy uniendo, le voy dando grosor adecuado y luego lo trabajo con un simple cuchillo y con un hilo caliente para cortar. Y luego lijando, o sea que es como muy artesanal. Si las piezas son un poco más pequeñas, pues me puedo ir a trabajar en modelados en barro, modelo el barro y luego de ahí pues lo que hago es hacer moldes de escayola para luego hacer reproducciones en fibra o en cartón piedra o en otro tipo de materiales. Y si la pieza es más pequeñito y con más detalle, pues puedo hacerlo en plastilinas profesionales. Unas piezas que he hecho hace poco, pues lo que he hecho ha sido el modelado en plastilina y luego las escaneo en 3D. Y entonces a partir de ahí hacemos la pieza ya en el tamaño que sea más adecuado. Los clientes nunca sabes de dónde pueden venir, son muy variados en realidad, pero principalmente trabajo para ayuntamientos, pero luego también pues cuando llegan, por ejemplo, las Navidades, que es una época más fuerte, una de las piezas que voy repitiendo son los tronos de los Reyes Magos. Hago tronos escultóricos con formas.
Uno de los proyectos más chulos que he hecho con el de Burgos ha sido el Salón del Libro Infantil y Juvenil. Durante varios años hice varios proyectos. Uno de los más interesantes fue el tema del miedo, en el que tuve que construir un cementerio. Entonces, en una parte están los ayuntamientos, luego las empresas de publicidad también, cuando realizan eventos, también necesitan elementos para hacer exposiciones o para hacer los eventos en los centros comerciales. Luego están los grupos de teatro, que también necesitan elementos escultóricos para sus obras, entonces o bien el tema escenografía o el tema de atrezo con elementos de lo más variopintos. Y luego también he trabajado para hacer escaparates. Bueno, normalmente lo primero que hay que hacer es documentarse un poco. Cuantas más fotos y más información tengas, mejor. Primero hago es bocetar las piezas, luego las escaneo y me las llevo al Photoshop y las coloco en el sitio donde van a estar situadas. Ya cuando tienes el boceto, el diseño, ya sabes lo que tienes que hacer, ya empieza el proceso del taller, el proceso de trabajo. Con el Poliespan lo que hago es coger la pieza, buscar el perfil más interesante para mí, me lo llevo a la escala que necesito trabajar y le voy añadiendo el volumen que haga falta. Y luego a partir de ahí, cuando ya tengo el bloque hecho, pues ya empiezo a trabajar, a esculpir. Esto se hace pues con un cuchillo, con una lija, con escofinas, de forma totalmente artesanal. Cuando ya tienes la pieza bien definida, ya la has terminado, pues toca reforzar el Poliespan, que se puede hacer poniéndole fibra por encima, darle solidez para que el Poliespan primero no se vea y luego para que tenga resistencia. Depende, si va a estar en la calle, pues necesita que sea de fibra para que aguante las inclemencias del tiempo. Esto sería un poco el proceso del Poliespan, pero luego si nos vamos a un modelado, pues tendrías que modelar en barro, primero una estructura interna, modelar en barro, moldes de escayola y después de ahí, sobre el molde ya empiezas a trabajar con otros materiales, que puede ser la resina de poliéster o puede ser el cartón piedra. Aquí las figuras van más detalladas, aquí puedes afinar más. En cuanto a durabilidad, no me afecta, es decir, las cosas duran lo que duran, pues la verdad que duran bastante, más de lo que se piensa, porque yo las decoraciones que he hecho en Poliespan llevan muchos años ahí y están ahí, que sí que aguantan, pero claro, no es lo mismo que un bronce o que una piedra, ¿no? Mira, uno de los trabajos que me han encargado así más curiosos ha sido hacer campanas de un campanario de un pueblo de aquí de Burgos y las hice de resina. Es esta capacidad de hacer que las cosas parezcan lo que no son. He estado haciendo muchos cursos. He estado con Foacal, como hacer mármol o así cosas muy interesantes. O, por ejemplo, con Juan Villa, que trabaja para el Cuarto Milenio, en Foacal ha hecho cursos y luego en su taller he ido pues igual 3 o 4 ocasiones. Entonces Juan Villa, por ejemplo, ha sido uno de mis maestros. Lo que sí que he hecho alguna vez es, en base a un proyecto concreto, pues un grupo de teatro necesita para su obra confeccionarse una serie de máscaras apropiadas para cada personaje. Y necesitas fabricarse estas máscaras, ¿no? Entonces yo se lo propongo en forma de curso. Digo, mira, yo os enseño a haceros las máscaras, hacemos todo el proceso y así cuando terminemos el curso cada uno tenéis la máscara apropiada para luego hacer la representación. Pues yo soy más artesano. Bueno, la verdad que la parte del diseño también la llevo a cabo, o sea que me gusta que las piezas tengan algo de mí, ¿no? Que sean algo distinto. Yo en el futuro es que no pienso mucho. Yo pienso que las cosas que valen la pena es lo que estás haciendo en este momento y disfrutar de lo que estás haciendo, hacerlo lo mejor posible. Yo no sé lo que me va a llegar o lo que me va a venir de aquí a un tiempo. Entonces ahora más lo que me interesa es desarrollar mi creatividad en el taller y pasármelo bien, ¿no?